Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Serie Haced frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Mateo 3:8, NTV, Nueva Traducción Viviente. Demuestren. Con Dios no es de palabras, con Dios es de vida. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mira qué interesante. También, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Libres para qué? Para demostrar. Es que no son las palabras se las lleva el viento. No sirven solamente palabras. Hay un refrán que dice: ¿de qué sirven las palabras cuando lo que se necesitan son obras? Y eso es la verdad. Esa es la pura verdad. Santiago nos enseña a nosotros con respecto a la fe. La fe sin obras es muerta. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ¿cuántos no dicen que tienen fe? Son palabras, pero ¿dónde están realmente esa manifestación de esa fe? En obras, en algo que es vivo realmente, porque es que la palabra de Dios no es solamente una palabra ahí que se la lleva el viento. No, nunca ni jamás ha sido, es ni será así. La palabra de Dios es un hecho. Por eso es una acción, se cumple. Porque no es como nosotros. No es como nosotros entendemos que es la palabra de Dios, que sencillamente basta con tenerla memorizada. No. Tenerla memorizada es muy buena, sí. Pero si tú estás ávido, entendiendo que necesitas ponerla por obra. Y así lo dice Deuteronomio 28:1. Guardarla y ponerla por obra. No es memorizarla, es ponerla por obra. Sí, el salmista también lo dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, mira cómo es el tema tan importante. Hay que demostrar. ¿Y cómo? Con nuestro estilo de vida. ¿De qué? De que nos arrepentimos. ¿De qué? De las malas conductas, de las malas acciones, de todo lo que realmente hemos hecho. Entonces, cada vez más y más, Efesios 4:13 se nos va acercando. O sea, nosotros, mejor dicho, nos vamos acercando a Efesios 4:13. El arrepentimiento precede a la salvación. Venimos trabajando este punto importantísimo. El arrepentimiento no es solo arrepentimiento por sí mismo. El arrepentimiento tiene que buscar perdón y el reconocimiento de culpas. El arrepentimiento debe buscar un cambio moral, porque cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un resultado de un cambio de los valores. Y esto es lo que Dios está buscando en la humanidad. Es así. Punto. No es más. Es como cuando Dios también enseña su palabra. Ni una tilde ni una jota, no le quiten ni le pongan, punto. Es así de sencillo. ¿Qué te vas a inventar a ponerle más? No le pongas muñequitos a la palabra de Dios. No le pongas lo que no necesita, no le quites lo que está. Porque así como es como tiene que ser, y así es como tú y yo la necesitamos. Así es como la necesita el ser humano, la humanidad, la palabra de Dios. Y nos está enseñando el tema del arrepentimiento. Entonces, así es como tenemos que entenderlo realmente. Un arrepentimiento genuino. Esa palabra genuino quiere decir que yo permito que Dios me hable
y yo escucho su voz y no hay otras voces externas ni ajenas que están en mi mente y en mi corazón. Yo tengo oídos audibles a la voz de Dios y hay un genuino arrepentimiento porque yo lo hago y yo quito de mí todo, absolutamente todo, sin que quede nada de lo que a Dios le desagrada. Genuinamente yo me pongo de acuerdo con Dios y le digo, sí, eso es lo que yo necesito. Es lo que yo necesito. Vamos a meditar en la palabra de Dios y esto nos hará entender cada vez más y más. Por ejemplo, el Salmo 32, y yo te lo quiero leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Salmo 32 dice: Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confiar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Sí, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o como el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Mira qué interesante. Qué palabra tan linda esta con respecto precisamente a la necesidad del arrepentimiento. Es así como tenemos nosotros entonces que poder entender, ser unos entendidos en la necesidad que tenemos precisamente de seguir conociendo a Dios, y qué mejor que hacerlo porque no hay otra forma, a través de su palabra. Porque a través de su palabra podemos entonces comprender lo que ella misma nos dice de sí misma. Por ejemplo, en Juan 14:6, el mismo Señor Jesucristo lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la única manera de ir al Padre es Cristo, y para eso hay que estudiar la palabra de Dios, porque Él es el que nos lleva allá, a través de la palabra de Dios. Entonces vemos acá precisamente a un hombre que inicialmente comienza diciendo que todos aquellos que obedecen a Dios, es decir, tienen desobediencia al pecado, se tienen que tener mucha alegría y mucho gozo. ¿Por qué? Porque están siguiendo al Dios de los cielos. Y él decía, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró toda su culpa y toda la cuenta que tenían. Mira lo que es importante. Es decir, tú te puedes imaginar cuántas cosas has podido hacer y de las cuales no te has arrepentido. Entonces ahí tienes, mejor dicho, una lista grandísima. Una cuenta que está abierta precisamente. Pero eso lo puedes borrar de una manera tan fácil si tú reconoces que es necesario arrepentirte. Mira, a ver, hay una consecuencia gravísima si no pido perdón por esa cuenta tan larga que tengo de mis comportamientos. Pero eso se puede quitar así en un santiamén, en un solo momento. Como dice Cristo, ¿cómo será su venida? En un abrir y cerrar de ojos. Así mismo sucede si tú en estos momentos reconoces que eres un pecador, reconoces que te comportas mal, reconoces que vives sin Dios y sin ley, y que haces tu soberana voluntad, que no te sometes,
tú no atirbas a ver a Dios, que la palabra de Dios la tienes sencillamente ahí por no dejar. Que aunque tú eres cristiano o dices ser cristiano, entonces tú no tienes la congregación como un estilo de vida a la luz de la Biblia. No tienes la congregación como un estilo de vida a la luz de la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra, con esa necesidad, con ese interés, con ese deseo, con esa verdad. A mí me impresiona mucho cuando te digo que me impresiona es que me maravillo, mejor dicho, es ese deseo que Dios tiene y que nos muestra en su palabra sobre eso de que estemos reunidos nosotros, la iglesia de Cristo, porque así nos lo dejó aún desde el pasado, pero ya en el tiempo de Cristo, el Señor Jesucristo estaba sentado en el Monte de los Olivos y hacia todo el frente está la ciudad amurallada, y desde allá Él, mirando a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Esto es maravilloso, ¿no te parece lindo? Y no hablo desde un punto de vista sentimental, como algo pues emotivo. Eso es una acción. Es que el amor es eso, acción. Y es así como tú y yo tenemos que entenderlo. Es que Dios, según Juan 3:16, nos amó tanto, o sea, amó tanto al mundo, que mira lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso fue lo que Él hizo. El amor de Él se manifestó en acciones, en decisiones, no solamente en sentimentalismos y emociones, así como aún muchos cristianos creen que el amor está facultado y está sustentado en emociones sencillamente. No. Él ya venía desde siempre anhelando que su pueblo, al que Él eligió, porque nadie lo eligió a Él, sino que Él fue el que eligió a este pueblo cuando no era pueblo, acuérdate, porque así lo dice la palabra de Dios. Y entonces los eligió, y aún así cuando ellos accedieron a que fueran pueblo y Él el Dios, y les dio los estatutos, ahí donde les da los estatutos escritos literalmente, como decíamos ayer, es que es la palabra de Dios escrita que tiene vida realmente, y ellos muchas veces desobedecían a Dios, muchísimas veces, y andaban vagamente en sus pensamientos y sus deseos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a Jerusalén desde el Monte de los Olivos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te fueron enviados, que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Mataron a Juan el Bautista, les fue enviado Juan el Bautista para el arrepentimiento y lo mataron. ¿Quién lo defendió? Nadie lo defendió. Y para decirte algo todavía peor aún, se trataba de él mismo. Matas a los profetas que te son enviados. Le enviaron también al Señor Jesucristo y también lo mataron. ¿Quién lo defendió? Nadie lo defendió. Al Señor Jesucristo nadie lo defendió. ¿Te das cuenta? Ese es el punto en el que nosotros tenemos que entrar con respecto a lo que nos enseña el Salmo 32. Mira qué interesante. Pero dice el versículo 3: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Bendito. La palabra de Dios es verdad. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad, porque es que así es. Tienen que llegar y por allá en el interior realmente. Y así es como yo tengo que dejar que la Biblia se cumpla en mi vida realmente. Cuando tú no confiesas tus malos comportamientos, por más pequeñísimos que sean, te aseguro que lo que estás criando ahí es una enfermedad gravísima, pero gravísima. Y ella es muy notable. ¿Sabes qué enfermedad? Dureza de corazón, frialdad espiritual. Eso no es una enfermedad. No, es que eso ningún médico, la medicina no te lo va a aceptar como una enfermedad, y es que no lo van a percibir ni a discernir jamás, nunca, en absoluto. Eso te lo muestra es Dios. No confesar los pecados es no querer arrepentirse, es perderse de la salvación que es eterna.
No confesar los pecados y no arrepentirse es vivir en mi propio yo, es vivir en mis propias fuerzas, es vivir en mis propias opiniones, es vivir en el engaño de mi corazón, en el engaño de mi mente, y asimismo, si yo vivo así, lo más seguro es que voy a engañar a muchos, y a muchos, y a muchos, y a muchísimos seguiré engañando. ¿Hasta qué? Hasta que yo entienda, como dice el versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. ¿Te das cuenta? Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Uy, Dios bendito. Eso es lo que tenemos que hacer, y yo te invito y te amonesto en el amor de Cristo, y te exhorto como pastor, como hermano en la fe, como tú quieras entenderlo. Eso sí, de la mejor manera, por supuesto. ¿A qué? A que le prestes atención a la palabra de Dios. Y mira qué interesante se puede relacionar. Vamos a leer los versículos del Salmo 32, 3, 4 y 5. El 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. El versículo 4 dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Te das cuenta? Por no confesar, por no reconocer, por no arrepentirse, por no pedir perdón y por no apartarse. ¿De qué? De todas sus maldades y de cualquier comportamiento, por más elemental. No, es que eso tampoco es para tanto. Eso sí es para tanto. Eso va sumando y va sumando y va sumando, y así como una gran bola de nieve se hizo, fue desde pequeñita allá arriba, ¿cierto? Y el versículo 5 dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿No te parece esto maravilloso? ¿No te parece lindo realmente entender cómo es que Dios sencillamente se nos presenta? ¿Cómo es que Dios sí quiere y desea nuestra sanidad? Y nuestra sanidad principalmente está en la sanidad en el Espíritu. Porque cuando hablamos del tema del arrepentimiento es sanidad en el Espíritu. ¿Sí? Y así, si tú eres un convencido y una convencida sobre Romanos 8:16 de que ya escuchaste por medio del Espíritu Santo que le dijo a tu espíritu de que tú eres hija, hijo de Dios, entonces el arrepentimiento no lo puedes capotear. El arrepentimiento no puede ser sencillamente un tema ahí para escuchar y no más. Tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida mientras tanto estemos en este mundo. Porque esta carne, recuerda, nos lleva al error, al fracaso. Pero para eso tenemos vida que nos dio el Señor Jesucristo en el Espíritu, y esa es la vida abundante. Bueno, familia, estoy transmitiendo estas enseñanzas precisamente para que toda la iglesia de Cristo, donde quiera que se encuentre, donde quiera que estemos, podamos acercarnos a Dios y seguirle conociendo como es nuestra necesidad, como es nuestra verdadera y única necesidad conocerle. Y no obstante, te invito para que terminemos en oración cerca de nuestro Padre Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, por iluminarme y por enseñarme a estar cerca de mi papá. Porque yo no sé qué es lo que debo orar, pero tú sí. Y es lo que tú me enseñas a orar, lo que hay en la palabra, lo que hay en mi cuerpo, en mi vida y en mi necesidad. Gracias, muchísimas gracias por tus enseñanzas maravillosas. Las sigo recibiendo, Señor. Cada día que tú me des de vida en este mundo, quiero ser un necesitado, díselo. Yo quiero ser una necesitada de ti.
Sí, yo quiero saber que te conozco y que te entiendo cada vez más y más. Bendito Señor, porque el fin mío es Cristo y lo recibo de tu palabra y lo acepto, lo entiendo y lo acepto. Mi fin es Cristo, para tu gloria y para bendición de mi vida. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que esta palabra siga corriendo en muchas vidas más. Que estas meditaciones las escuchen todos tus conocidos. La necesitan, envíaselos. Gracias por escuchar estas meditaciones y gracias por enviarlas a muchos también, porque estamos siendo de mucha bendición. Dios te bendiga siempre. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.